Creación de problemas en OmegaOp. Todos los links y documentos que se utilizaron para la realización de este problema los puedes encontrar en la caja de información de este mismo video. Hacer problemas de programación es una cosa complicada. La plataforma nos lo facilita bastante, pero la actividad de hacer un problema de programación puede ser una actividad bastante pesada. Básicamente, para hacer una programación se necesita, ¿qué es lo que necesita? La primera cosa que se necesita es una buena idea de problema. Yo les sugiero en esta parte que se enfoquen en qué es lo que queremos que el alumno aprenda. La mayoría de mis problemas, bueno, debo de comentar que de los 300 y tantos problemas, en realidad, muy buena parte son de mi autoría, algunas otras simplemente mi ex profesor, que ahora es mi colega ahí en la UAM, platicamos alguna idea y la subimos, pero en general todos los problemas siempre van en torno a qué queremos que el alumno aprenda. Esa es una cosa importante, que el alumno cuando resuelve el problema sienta que aprendió algo, no nada más que hizo una tarea más. Esa es una cosa importante. Otra cosa que necesitamos para hacer un problema de programación son buenas habilidades de programación. ¿Sí? Supongo que varios de ustedes saben, o al menos lo intuyen, ¿sí? Pero en el momento en el que nosotros necesitamos hacer un problema de programación nuevo, digamos, nosotros somos los que decidimos cuál es la respuesta correcta al problema. Nuestra imaginación nos puede decir, pregúntales esto y esto y esto, pero al final del día, Omega O necesita que nosotros le demos cuáles son los casos de evaluación que vamos a usar y cuáles son las respuestas correctas a los casos de evaluación. Entonces, debemos tener en cuenta que al momento de crear un problema, básicamente nadie nos va a ayudar. Nosotros debemos poder, sin ayuda de nadie, hacer un programa que resuelva correctamente el problema. Los alumnos se van a comparar con nuestra solución. Y no hay, bueno, hay pocas cosas más vergonzosas que subir un problema y terminar equivocándose uno como profesor. La que yo digo que esa solución está mal y que un alumno suba una solución que está bien y que la plataforma le diga que está mal simplemente porque no coincide con la mía. Esa cosa va a pasar. Eventualmente, en algún momento va a pasar. A mí me ha pasado dos, tres veces. Se siente feo, pero hay que tomar en cuenta que entonces nuestras habilidades de programación deben estar bastante pulidas. Otra cosa que necesitamos para hacer un problema de programación es buena redacción. Digamos que los alumnos deben tener, al momento de entrar el problema y leerlo, el problema no debe ser ambiguo. El alumno no debe por qué tener que andar adivinando lo que nosotros estamos intentando preguntar. Aquí hay una consideración que ustedes pueden subir problemas privados y públicos. Los privados son únicamente para sus alumnos, digamos. Los públicos son para la plataforma completa. Y la realidad es que no tiene nada de malo tener problemas privados. Con los alumnos ustedes podrían, por ejemplo, diría que en clase, pero ahorita con la pandemia eso se complica un poco, por ejemplo, en las sesiones que tengan o por correo, explicarles algunas dudas que tengan sobre el entendimiento del problema. Pero una cosa muy bonita en OmegaOp es poder contribuir con la comunidad completa. Y desafortunadamente la comunidad completa, ellos ni siquiera sepan cómo contactar a uno. Hay que procurar que el problema esté muy bien redactado para que ningún alumno se frustre por, es que lo entendí mal, pero es porque estaba mal redactado. Eso es una cosa muy, muy fea. También me pasó a mí. Y otra cosa que vamos a necesitar es perseverancia. En el momento en el que ustedes escriben un problema, y en particular cuando escriben un problema público, eventualmente se van a dar cuenta de algún pequeño problema o inconveniente que tengan sus problemas. Si uno sube un problema público, entonces tiene un pequeño compromiso con la comunidad de que el material que uno está subiendo es un material de calidad. Entonces hay que estar revisando que los usuarios que están usando nuestros problemas estén pasando una buena experiencia intentando aprender con ellos. Como profesores es nuestra responsabilidad el proceso educativo entretenido y de calidad. Eso es simplemente como la parte filosófica de cómo podemos hacer un problema de programación. Ya en términos más concretos, lo que vamos a necesitar es un archivo con la redacción, que ahorita platicamos qué onda con eso, un conjunto de archivos con casos de evaluación, ¿sí? Y sus respuestas correctas. ¿Sí? Y debo recalcar que al final del día lo que van a determinar qué respuesta están bien o mal somos nosotros mismos. Hay que cuidar esa cosa. Básicamente ya organizar lo anterior. Perfecto.
Antes de pasar a otra cosa, me voy a meter a Omega para platicarles en dónde están las opciones relacionadas a sus problemas. En la parte de problemas hay un enlace que dice crear problema. Eventualmente le picaremos aquí y nos llevará a esta cosa que pregunta 20,000 chucherías. Ahorita vamos a ver qué es cada cosa. No es muy complicado, honestamente. Y la otra parte que nos interesa es cuando ingresaron a la plataforma y le pican a su perfil, ¿sí? Hay una parte que aquí que dice de mis problemas. ¿Sí? Entonces le pican acá y sale la lista de problemas que tengan. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta es por dónde podemos comenzar. Esta es la versión oficial de cómo crear un problema en Omega O. La idea es que nosotros vamos a ver un ejemplo, no nos vamos a poner a leer todo lo que está aquí, que tardaríamos bastante y hay algunas cuestiones que son un poco técnicas. Siempre que tengan una duda o particular sobre cómo subir un problema, este lugar es un buen lugar para despejar las dudas. Entonces yo les sugiero que siempre tengan este enlace ahí en sus marcadores para tenerlo rápido como referencia o en la presentación le pican al enlace. Ahora, antes de platicar sobre cómo crear un problema, les voy a enseñar la anatomía de lo que puede ser una carpeta de alguno de los problemas que estén creando. Los archivos o carpetas que en realidad nos van a importar son este y este. Vamos a necesitar de forma obligatoria una carpeta que se llame cases y una carpeta que se llame statements. La carpeta cases contiene los casos de evaluación. Básicamente aquí vamos a tener que poner los casos de entrada con los que nuestros alumnos tienen que evaluar y la respuesta que nosotros decimos que es la correcta. Y en esta carpetita generalmente contiene un único archivo llamado es.markdown, y ahorita vamos a platicar de eso, donde está la redacción. Todo lo demás es simplemente gajes del oficio que vamos a necesitar para crear nuestro problema. Por ejemplo, los casos de evaluación tenemos que dar el caso de entrada con los que los alumnos se van a evaluar y la salida correcta. En la gran mayoría de los casos, nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio programa que responda correctamente el problema que estamos proponiendo. A no ser de que resolvamos los casos de evaluación a mano en una hoja de papel y luego escribamos las respuestas correctas en los archivos correspondientes. Lo más fácil de todo esto, la parte de la redacción, la parte más visible para el alumno, de esta cosa que les estoy poniendo aquí, les acabo de decir que la redacción del problema va a ir en un archivo que se llama es.markdown. Es viene de español. Se supone que la plataforma también hace redacciones en inglés y redacciones en portugués, pero la mayoría de los usuarios hablan español. La mayoría de las veces simplemente van a subir un archivito de es.markdown con la redacción y lo meten en la carpeta statements. Vamos a empezar por ahí, que generalmente es muy simple. ¿Cómo podemos redactar un problema para Omega? Para eso, en este momento, se meten a esta página. Ese enlace los va a mandar a esta cosa. Básicamente, los desarrolladores de Omega programaron este pequeño editor de texto, donde los cambios que yo hago en la redacción, por ejemplo, puedo poner aquí hola, se reflejan directamente del lado derecho. Y esto sería lo que el alumno verá. Lo que está aquí en el editor de texto comienza a partir de acá. ¿Va? Este formato que está aquí, ¿sí? Este formato se llama Markdown justamente. Ahora, lo anterior implica que se tienen que familiarizar un poquito con el formato. Lo que ustedes tienen que escribir es esto. Pero la estructura es muy sencilla. Por ejemplo, esta cosa de secciones, ¿sí? Es simplemente con el gatito descripción. Luego viene una sección que dice entrada, gatito entrada, una sección que viene en salida, gatito salida, una sección que viene con el ejemplo, gatito ejemplo. Básicamente de andarle metiendo mano al ejemplo que ya viene precargado aquí en esta página, ustedes pueden empezar a redactar sus problemitas. El editor además tiene un soporte parcial, obviamente no puede ser completo porque LaTeX sería demasiado grande, de LaTeX. Entonces, por ejemplo, para los usuarios que sepan LaTeX, aquí es medianamente importante saber un poquito de LaTeX, si no, los problemas no van a salir muy bonitos. Por ejemplo, LaTeX, esto de X, Y, Y, Z, I, con la I abajo, se pone en modo de matemáticas y el modo de matemáticas se inicia con símbolo de pesitos y termina con símbolo de pesitos. Esta cosa es de LaTeX. Esta cosita que tiene doble símbolo de pesitos y doble símbolo de pesitos es para una ecuación y para sacarla acá. Esta cosa que dice frac
Es una fracción. Esa cosa es el LaTeX. Cuando quieran hacer cosas como estas, lo ideal es hacerlo en LaTeX, pero también se pueden poner imágenes. Ahorita vamos a platicar de esto. Yo lo que quiero trabajar con ustedes es el siguiente problema. ¿Qué problema quiero trabajar con ustedes? Uno muy sencillo. Voy a suponer que tengo una elipse. Tengo una elipse. Y voy a suponer que el centro de la elipse tiene ciertas coordenadas. Voy a suponer que la elipse tiene un radio menor. ¿Ok? Que la elipse tiene un radio mayor, que la longitud del radio menor es, por ejemplo, R1, que la longitud del radio mayor es, por ejemplo, R2, pero que no me dan R1 y R2. Lo que me van a dar son las coordenadas del centro, ¿sí? De la elipse, me van a dar las coordenadas de esta cosa, me van a dar las coordenadas de esta cosa y me van a dar las coordenadas de esta cosa. Déjenme, a este lo llamo P1, ¿sí? Del punto 1. A este lo llamo P2, el punto 2. Y a esta cosita lo voy a llamar PC del punto central. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces yo lo que quiero hacer ahorita es redactar un problema donde yo le diga al alumno, te estoy dando las coordenadas del centro, te estoy dando las coordenadas del punto 1, te estoy dando las coordenadas del punto 2, calcúlame el área de la elipse. El área de la elipse se puede calcular siendo área es igual a por R1 por R2. Déjame lo meto un poquito más el tamaño de la letra. Eso es lo que quiero que el alumno haga. Entonces, ¿qué es lo que va a ejercitar el alumno con este ejercicio? Básicamente lo que tiene que hacer es la distancia del punto P1 al punto central. Tiene que hacer la distancia del punto P2 al punto central. Con esto calcula R1 y con esto calcula R2. Y ya lo último que necesito que aplique es aritmética. ¿Sí? Calcular pi por R1 por R2 e imprimir. Esto va a ejercitar cálculos aritméticos, entrada y salida. Ni siquiera necesita irse. Entonces, me gustaría empezar a redactar el problema que vamos a hacer. Me voy a pasar para acá. La redacción de un problema típico consta de varias partes. Consta de la parte de la descripción. ¿Qué le queremos decir al alumno? Consta de la entrada, la descripción formal de lo que le vamos a dar. Salida, la descripción formal de lo que el alumno tiene que imprimir. Y la última de límites. Ahorita platico un poquito de esa cosa de límites. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para el problema que yo les acabo de poner? Lo voy a redactar aquí con ustedes. Tal vez sería un buen momento de recordarles que en este enlace se pueden bajar en este momento el resultado al que quiero llegar. Necesita, básicamente ya está todo. La carpeta de los casos de evaluación, ya está la carpeta de la redacción del problema, ya está un poquito de cosas más. En particular me quiero meter, por ejemplo, a la carpeta que dice Statements. El zip que yo le subí se llama ejemplo. Dentro tiene la carpeta Statements. Dentro tiene el archivito este de Markdown. A pesar de que tiene una extensión muy rara, la idea es que pueden abrir este archivo con bloc de notas, por ejemplo. No usen Word, de preferencia no usen Word. Si llegaran a usar Word, tendrían que tener mucho cuidado al guardarlo, de que lo guarden sin formato, ¿sí? Que lo guarden en modo de texto puro o texto plano, como luego se le llama. Yo no les sugiero que usen Word. En todo caso, yo les sugiero que usen BitBlock de notas y no sé qué sistema operativo usan, pero por ejemplo en Windows hay un editor de texto plano muy bonito que se llama Notepad++. Ese es el que yo uso. Entonces, eventualmente en la carpeta Statements vamos a necesitar este archivo de s.markdown. Me voy a pasar, quiero que vean dónde el editor está acá. ¿Qué es lo que puedo poner en el editor? Lo que puedo poner es, por ejemplo, el área de ¿sí? El área de una elipse con radios, ¿cómo era? El radio, ¿qué radio inferior? No, radio menor, con radio menor R1, ¿sí? Que se pone así. Pesitos R-1, pesitos, y se pone esta cosita. El área de una elipse con radio menor R1 y radio mayor R2, ¿sí? Se calcula como
Y aquí puedo poner, por ejemplo, pi lo puedo poner, creo que en LaTeX funciona así. Creo que también lo puedo poner así, pero es otro tipo de pi. Pi times R1 times R2. Entonces, ahí empezamos con la reversión. El área de una elipse se calcula así. Ahora, se te darán las coordenadas, ¿sí? X, C, Y, Z, ¿sí? C de central o de centro. Del centro de la elipse, ¿sí? Y las coordenadas de los puntos X1, Y1 y X2, Y2 de los extremos de los radios a partir del origen, bueno, a partir del centro del elipse. Es decir, me van a dar las coordenadas de este punto central. En el problema lo estoy llamando X, Y, Z. Me van a dar las coordenadas de este punto, ¿sí? Lo estoy llamando X1, Y1 y las coordenadas de este punto lo estoy llamando X2, Y2. Básicamente el alumno tiene que calcular el área. Entonces vamos a ver eso. Escribo un programa, perdón, que calcule el área de la elipse. ¿Sí? Y aquí sería buena poner que este es el punto P1, ¿sí? Y ponerlo como si fuera parejas coordenadas. Y que este es el punto P2 y ponerlo como si fueran parejas de coordenadas. Eso es lo que tengo ahorita. El área de una elipse con radio menor R1 y radio mayor R2 se calcula como pi por R1 por R2. Entonces noten en particular que si la elipse en realidad fuera un círculo, sería la típica fórmula de pi por radio al cuadrado. Se te dan las coordenadas X y C del centro de la elipse y las coordenadas de los puntos P1 tiene X1 y Y1 y P2 tiene X2 y Y2 de los extremos de los radios a partir del centro de la elipse. Puntos extremos. Con el dibujito quedará más claro. La idea es que quiero subir el dibujito también. Entonces, escribo un programa que calcule el área de la elipse. Ahora, ¿cuál va a ser la entrada? ¿Qué es lo que yo le voy a dar? Aquí hay que tener mucho cuidado. Lo que le voy a dar van a ser X, C y S. La siguiente cosa que le voy a dar va a ser X1, Y1. La siguiente cosa que le voy a dar va a ser X o Y2, donde X1 y Y1 corresponden con el punto 1. ¿Sí? X1 y Y1 son de este punto. Y X2 y Y2 son de este punto. Y XC y C son del punto central. ¿Va? Y esas cosas son reales o enteros. Nosotros lo podemos decidir. Aquí voy a poner que van a ser coordenadas enteras. Aguas, aunque las coordenadas sean enteras, eso no significa que el área vaya a ser entera, ¿sí? De hecho, en la fórmula hay una multiplicación por pi, así que por muy enteras que sean las coordenadas, el área no va a ser entera. Ahora, aquí debemos decidir también otra cosa. No sé qué lenguajes están pensando usar con sus alumnos, pero en particular hay dos tipos de lenguajes. Digamos, hay muchos lenguajes distintos, pero según la forma en la que leen los datos, hay como que dos familias de lenguajes. Lenguajes que pueden leer tokens o unidades léxicas y los lenguajes que leen líneas. Por ejemplo, en general en todos los lenguajes de programación hay rutinas de entrada que dice, dame la siguiente línea, el típico getLine o alguna cosa por el estilo. Pero también hay lenguajes que pueden leer tokens, por ejemplo, dame el siguiente entero. C++ y Java pueden leer tokens. En C pueden usar scanf, en C++ pueden usar cein. En Java pueden usar, por ejemplo, el scanner con el nextint, alguna cosa por el estilo. Pero en Python, que es un lenguaje que es bastante popular también, la lectura de la entrada básicamente está orientada a líneas. Es decir, yo tomo una línea y posiblemente luego la parto y supongo que en esa línea que acabo de leer vienen varias cosas. Aquí, al momento de decidir la especificación de la entrada, hay que decir de qué tipos de datos van a ser las cosas. Por ejemplo, a Python tal vez no le importe tanto, pero a nosotros sí. En particular en C++ hay que saber qué tipo
tipo de dato usar para leer la entrada. Vamos a decir que son coordenadas enteras. Y también hay que decir, de alguna forma, si todo viene en la misma línea o si X1 y Y1 vienen abajo. Si no quieren dar el detalle en la entrada, yo no soy muy dado de dar el detalle de si vienen por líneas o no vienen por líneas. Pero, en todo caso, una cosa que aprendí, en particular ahí nadie sabrá y me regañará un poco, es que si los casos de ejemplo que vienen abajo dice que en la primera línea vienen las coordenadas acá y la segunda línea vienen las coordenadas del otro punto y la tercera línea vienen las coordenadas del otro punto, que el formato que yo usé para los casos de ejemplo corresponda con el formato que uso para los casos de evaluación. Porque, por ejemplo, si yo en el caso de ejemplo muestro las coordenadas así, pero en los casos de evaluación pongo las coordenadas así, ¿sí? Entonces, la pobre gente que usa Python va a poder resolver el problema. El alumno que usa Python va a pensar que puede hacer dame la siguiente línea y pártelo y toma dos enteros. Dame la siguiente línea, pártelo y toma dos enteros. Dame la siguiente línea, pártelo y toma los siguientes dos enteros. Pero si los casos de evaluación vienen así, pues resulta que dame la siguiente línea y pártelo y toma dos enteros, podría jalar esto, pero entonces esto ya valió. En la especificación de la entrada hay que tener cuidado. Me voy a regresar aquí a esta parte. Ahorita la cosa se ve así bonita. El área de una elipse con radio menor R1 con radio mayor R2 se calcula como tal, 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 tal. ¿Sí? Se ve bonito. Ahora, entrada. Y, por ejemplo, ahorita puedo especificar la entrada en términos de líneas para que no haya mucho debate. La primera línea contendrá dos enteros, X, C, Y, C. ¿Okay? Déjame ver si la redacción hablé de que era X, C, Y, C. Sí. ¿Okay? Se te darán las coordenadas X, Y, C, X, C, Y, C del centro de la línea. Entonces, la primera línea contendrá dos enteros tal. La segunda línea contendrá dos enteros X1, Y1. ¿Sí? Hasta pueden poner ahí separados por espacios. Pero de repente también es un poco fastidioso dar tanto detalle, en particular si lo pueden inferir del caso de ejemplo de abajo. ¿Sí? La tercera línea contendrá dos enteros x2, y2, punto. Básicamente, esa puede ser la especificación del entrada. Ahora, ¿qué espero yo que sea la respuesta del alumno? En este problema debería ser muy simple la respuesta, ¿no? Lo que el alumno tiene que responder es el área. Eso que le estoy pidiendo que haya. Pero incluso hasta en ese tipo de cosas puede ser un poco complicado. Noten que habíamos dicho que el área va a ser un real. Y por ejemplo, imagínense que por un lado, el valor del área va a depender de qué tantos dígitos usó el pobre alumno para pi. O sea, si el alumno usó 3.14, pues puede estar en problemas, ¿no? 3.1416 tal vez ya sea un poquito más sensato. De repente hay alumnos de que con tal de tener la respuesta bien, se buscan ahí en internet la bola de, no sé, 100 dígitos para pi y los ponen en el código. Pero vamos, si el alumno usa ese valor de pi o si el alumno usa otro valor de pi cercano a este, 3.1416, es posible que la impresión del dato del alumno difiera. Y aquí la pregunta es, si nosotros qué valor usamos de pi cuando resolvimos el problema y cuando calculamos la respuesta correcta para cada caso. Ahí hay un detalle. En general, cuando quieran hacer un problema que debe imprimir un real, se van a meter en 20.000 inconvenientes. La forma más sencilla de que todos estemos hablando, digamos, el mismo idioma es en la salida especificar la cantidad de decimales que se deben imprimir. ¿Sí? Por supuesto que eso es únicamente para la salida de reales, pero yo quise hacer este ejemplo en particular para que se den cuenta de todo el tipo de cosas minuciosas en las que deben tener cuidado. ¿Sí? La salida de un entero, pues imprimen el entero y ya, no hay ningún problema. Pero cuando hagan otro tipo de problemas, y el típico problema de calcular el área de esa cosa no es un problema muy raro, incluso ahí deben tener cuidado. Entonces, por ejemplo, hay que especificar cuántos decimales estamos esperando. Y si por alguna razón la respuesta fuera 5, tal vez lo que nosotros queremos que el alumno imprima sea realmente 5.00. ¿Va? La idea es que omega op, la forma más usual de que evalúe omega op es comparando literalmente o casi literalmente
lo que el programa del alumno imprimió contra lo que nosotros decimos que es la respuesta correcta. Y puede ocurrir, si no tenemos cuidado, el programa del alumno imprimió 5, pero nosotros dijimos que el programa del alumno debía imprimir 5.00 y que ya nada más por eso está mal. Digamos que hay que ser claros en el momento de especificar la salida. Si se tienen que imprimir con 2 decimales, se tiene que imprimir con 2 decimales. Y si el alumno lo puso así, pues está mal. ¿Sí? Y si el alumno se queja, le dices, lee bien la salida. La salida dice que se tienen que imprimir 2 decimales. Lo tienes que hacer así. Y entonces vamos a seguir aquí la descripción de la salida. La salida puede ser un real, que sea el área de la lista. ¿Sí? Esta se debe imprimir obligatoriamente, obligatoriamente con 2 decimales precisos. ¿Sí? Y aquí en el momento de obligatoriamente el alumno ya sabe que le tira y no hay ambigüedad. Ahora, entonces lo que tenemos hasta ahorita es esa cosita. Gatito descripción me pone esta cosa y ahí va la descripción. Compatible con LaTeX. Gatito entrada y ahí va la especificación de la entrada, que es esta cosita. Gatito salida con la especificación de la salida y ahí va esta cosita. Y ahora la siguiente parte de una redacción son casos ejemplo. Noten aquí que para tener los casos ejemplo, a no ser de que en verdad los quieran hacer a mano, sería un... Si no los quieren hacer a mano, necesitarían ya tener el programa que lo responda correctamente. Muy bien, aquí sí quisiera que me respondieran una cosa. ¿Qué lenguaje generalmente usan? C, C++, Java, Usualmente es Java. usualmente es Java. Lo que voy a hacer aquí para no perder demasiado tiempo es, espero que ya hayan, ahorita ya es buena idea que se hayan bajado el sitio. Déjenme platicarles qué viene en ese sitio. Cases, donde vienen los casos de evaluación. Todavía no hemos hablado de eso, pero ya nos estamos acercando. Statements, la carpeta donde va a ir el archivito con la redacción esta que estamos escribiendo. Entonces, eventualmente cuando acabemos la redacción de esta cosa, vamos a tener que copiar este código que estamos escribiendo, pegarlo en el archivo que se va a llamar smartdown y embutirlo en esta carpeta. ¿Sí? Ahorita ya que vemos lo hacemos. ¿Ok? Ellipse.png es un intento un poquito más bonito de andar haciendo este dibujo. Ahorita voy a platicar qué podemos hacer con eso. Y también está, por ejemplo, esta de ellipse.cpp. Yo promo mucho C++. Java lo suelo no tocar, pero bueno, digamos que esta es mi implementación de C++, de cómo pueden resolver el problema. Esta parte debería ser fácil de entender. Estamos declarando los puntos, las coordenadas del punto central, las coordenadas del punto P1, ¿sí? Las coordenadas del punto P2, y con esa cosita de C++ estamos leyendo así todo. Ahora, al final del día, me dan el punto central, el punto P1 y el punto P2. Lo que tengo que calcular es el radio menor. Lo que tengo que calcular es el radio mayor. Y luego tengo que aplicar la formulita esta del área de la elipse. El radio menor simplemente lo puedo calcular con la distancia del punto central al punto P1. El radio mayor lo puedo calcular con la distancia del punto central al punto P2. Y entonces, por ejemplo, acá en esta parte tengo la típica formulita de distancia. Me dan un punto, me dan el otro punto, hago el x1 menos el x0, el y1 menos el y0, los elevo al cuadrado, los sumo y le saco raíz, distancia euclidiana. Y digamos, llamo esa función con el punto central y el punto 1, llamo esa función con el punto central y el punto 2, eso me da el radio menor, eso me da el radio mayor, y ya lo único que tengo que hacer aquí es imprimir el valor del área, ¿no? 3.1416 por R1 por R2. Y ya lo que me salga, pues ya me salió. Ok. Entonces, una cosa que podemos hacer aquí es hacer un caso de ejemplo. Para hacer un caso de ejemplo, conviene imaginarnos que algunas coordenadas por el punto central, algunas coordenadas por el punto P1 y algunas coordenadas por el punto P2. Por ejemplo, a este le puedo poner que tiene coordenadas, no sé, 5, 2. Esta que está en la misma X, pero que está un poquito más arribita, le puedo poner que están las coordenadas 5,4.
Este que está en el mismo Y, pero en X un poquito más para allá, y además es el radio mayor, puedo suponer que está en 8,2. Yo como le dije al usuario que le iba a dar la entrada. Al usuario le dije que le iba a dar en la primera línea dos enteros X, Y y Z. La siguiente línea, dos enteros X1, Y1 y en la siguiente línea, dos enteros X2, Y2. ¿Sí? Este dibujito que estoy haciendo acá es simplemente a mí para yo guiarme de qué es lo que quiero que el alumno resuelva en el caso de ejemplo. La entrada real para el caso de ejemplo sería, por ejemplo, 5,2, 5,4, 8,2. Esto es lo que el alumno tendría que leer. Entonces, ya que tengo pensado el caso de ejemplo que quiero que el alumno resuelva, me voy a la parte de redacción y antes de pegarlo, noten que los casos de ejemplo generalmente, seguramente ya han visto varios problemas en Omega, vienen por columnitas, entrada, salida, y a veces hay una columnita acá de descripción. Esta columnita de descripción es simplemente para tener ahí un pedacito de texto para explicarle al alumno por qué para esta entrada salió lo que salió. Para problemas muy simples no necesitan esta columna de acá. ¿Sí? Basta con la entrada y la salida. Ahora, ¿cómo se escriben la entrada y la salida en términos del formatito este raro de Markdown? Es súper simple. La cosita comienza con el gatito ejemplo. Ese gatito ejemplo es el de acá, o sea, el inicio de sección. Y de inmediato viene el código de esta cosa. En Markdown eso es súper simple, porque básicamente cada caso de entrada comienza con esa secuencia de barrita vertical, input. El caso de salida empieza con barrita vertical, output. Y si tuvieran la tercera columna de descripción, viene con barrita vertical, description. Yo ahorita no quiero ni descripción, y nada más voy a poner un único caso. ¿Sí? Y entonces déjenme, ahorita le voy a poner acá ejemplo de entrada. ¿Sí? Y le voy a poner aquí ejemplo de salida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les quiero enseñar cómo se dibuja esa cosa. Entonces, tengo aquí gatito ejemplo, que es la sección ejemplo, barrita vertical input, y puse algo ahí, barrita vertical output, y puse algo ahí, barrita vertical end. Esto de end lo que hace es decir la tabla que acabó. ¿Va? Y por ejemplo, si me voy a cómo se dibuja, entonces dice entrada, y aquí está el contenido de lo que yo puse, que puse ejemplo de entrada. Cuando el contenido no cabe muy bien, se agrega esta barrita de scroll. Ejemplo de salida, y básicamente yo puedo poner ahí lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, acá en lugar de la palabra, de la frase ejemplo de entrada, puedo poner el, el 5,2, 5,4, 8,2, que son las coordenadas del caso de ejemplo que yo había armado acá. ¿Vale? Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿y cuál es la respuesta correcta para esos puntos? Afortunadamente yo voy a aprovechar que ya tengo mi programa correcto. ¿Sí? Lo podrían hacer a mano con una calculadora, pero no les recomiendo. No se los recomiendo simplemente porque todo programa que ustedes le dejan a sus alumnos deberían poder resolverlos ustedes, ¿no? Así es lo que se espera. Entonces, por ejemplo, si yo le doy 5 y 2, yo le doy 5 y 4, yo le doy 8 y 2. La respuesta que, según yo, es la correcta es 18,8496. Entonces, ya teniendo la respuesta correcta, pues la nota acá, ¿qué? 18. ¿Qué cosa? 84,96. 84,96. Y ahora, por ejemplo, me puedo ir a ver cómo se dibuja y entonces aquí la entrada tiene el 5,2, el 5,4, el 8,2 y la salida tiene esta cosa. Aunque noten que yo le había puesto acá que necesariamente tiene dos decimales de precisión y no lo estoy cumpliendo. ¿Sí? Lo que pasa es que en el sitio que ustedes pueden bajar, el ejemplo es un poquito más complicado, porque ahí puse una cosa que se llama validador personalizado, que si nos da tiempo lo platicamos, si no nos da tiempo no importa, pero ahorita quiero trabajar este ejemplo con ustedes. En temas más, eso de andar imprimiendo con dos decimales es un fastidio. Voy a imprimir con el típico printf.
printf porcentaje punto 2f. Yo creo que printf también está en Java, pero no estoy muy seguro. Y le voy a poner esa cosa. Básicamente lo voy a volver a correr con la misma entrada y voy a ver qué sale. Aunque lo podríamos intentar hacer, intentar ver ahí a mano, pero no confío mucho en eso. 5, 4, 8, 2. Entonces, según mi programa, la respuesta correcta a dos decimales siempre es 18.85. Entonces, déjenme, me voy acá, lo corrijo. 18.85. Ahora, ya tengo la entrada, ya tengo la salida, ya tengo el caso de ejemplo. Y la última sección que generalmente van a incluir en sus redacciones son los límites. ¿Qué tan grandes pueden ser esos valores? Aquí es muy importante que lo especifiquen porque, por ejemplo, si las coordenadas pueden ser muy grandes, que no quepan en un int de lenguaje, el pobre alumno lo está intentando leer en un int, puede ser que su código esté bien salvo por ese detalle. Y entonces el alumno tendría que andar ahí básicamente a prueba y error. A ver, no jaló con int, ¿jalará con long long? Ay, sí jaló con long long. ¿Por qué el autor del lenguaje no dijo que tenía que ser long long? ¿Sí? Digo, tampoco le tienen que decir literalmente usa long long, pero pueden decir los límites, qué tan grandes van a ser estas coordenadas. Y aquí pueden poner, por ejemplo, si ponen aquí asterisquitos, están poniendo viñetas, pero nadie los obliga a poner viñetas. Entonces, los pueden borrar y puedes aquí poner, puedes suponer que todas las coordenadas están de -10 a la 3, o sea, de -1000 a 1000. Es más, le voy a poner -1000 a 1000, a más 1000. Puedo suponer que todas las coordenadas están en ese rango. Y entonces lo que ocurre con el dibujito es que simplemente aparece ese texto. ¿Sí? Puedes suponer que todas las coordenadas están en ese rango. Ahora, una última cosa. Aparentemente ya tenemos todo, ¿no? La descripción, la entrada, la salida, el ejemplo. Pero digamos, a mí si nada más me pasan ese texto, no estoy completamente seguro de que me entiendan qué demonios es P1 y qué demonios es P2 con el puro texto. Sí, con el puro texto le estoy diciendo que son los extremos de los radios a partir del centro del elipse. Tal vez a algún alumno muy listo le entienda nada más con eso. Tal vez simplemente mi redacción no es muy buena. Pero si yo le pusiera el dibujito ese, ¿sí? Yo estoy seguro de que todo el mundo va a entender qué demonios es P1 y qué demonios es P2. ¿Va? Resulta que ustedes también pueden subir imágenes a la redacción. Y el proceso de subir una imagen es un proceso muy simple. Lo que voy a hacer acá, aquí hay un botón que es básicamente adjuntar imagen. Aguas, deben colocar el cursor en donde quieren que se ponga la imagen. Entonces yo voy a poner aquí un espacio y voy a poner un espacio aquí, voy a poner otro espacio acá, voy a colocar el cursor aquí, ahorita estoy aquí, y ya que tengo el cursor ahí, voy a usar el botoncito este de insertar imagen. Y le puedo poner seleccionar y buscar ahí una imagen, escritorio, acceso directo, ejemplo, elipse.png, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, de repente, si se fijan, aquí aparece una cosa muy rara y yo no veo que está aquí la imagen en ningún lado. Cuando ocurra eso, no sé, por ejemplo, agregan un espacio, quiten el espacio y para que esta cosa se refresque, y ya aparece aquí la imagen que yo quería. Ahora, uno podría pensar que el manejo de una redacción con una imagen es algo bastante complicado. La realidad es que no. Los datos de la imagen en realidad se adjuntan aquí bien raro, con una cosa que se llama Base64. No le vayan a meter mano a esa cosa, porque si le meten mano, echan a perder la imagen. Tengan cuidado con eso. Básicamente, la cosita tan rara que les agregó aquí al final del archivo, respétenla así como viene, ya que en el editor vean que su problema ya se ve bonito. Así, literalmente copien todo lo que tengan ahí y ahora sí nos vamos a pegar en un archivo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? De hecho, voy a poner aquí ejemplo 2. Este es el ejemplo que en realidad estamos haciendo ahorita. Este de ejemplo es prácticamente lo mismo, pero con ligeras diferencias. Este ejemplo 2 que también les voy a mandar, ahí en el Slack voy a aprovechar, es el ejemplo que estamos construyendo ahorita. Entonces, básicamente con todo esto, lo único que tenemos es ahorita la redacción del problema
y un programita que resuelva correctamente el problema. Ese ya estaba hecho, pero no importa. Vámonos para acá. Hay dos carpetas que importan. La carpeta cases, que tienen los casos de evaluación, y la carpeta statements, que tiene justamente un archivo con esa cosa que acabo de copiar. La primera carpeta que voy a crear entonces aquí va a ser la carpeta statements. Statements. Tiene que ser en plural. ¿Okay? Hay apenas si se ve por la resolución, pero es statements. La abren y ahí van a tener que crear de alguna forma, ¿sí?, un archivo que se llame s.markdown. Es.markdown. Aguas, es.markdown.txt no. Es.markdown así. Vamos. O sea, esta carpeta que está acá, que ya le creamos, acabamos de crear, lo único que hemos hecho es esto. ¿Sí? Crear esta carpeta que se llama statements. Statements. Dentro ponerle esa cosa que sea .markdown. ¿Va? Es importante que se llame así. Es importantísimo que se llame así. Muy bien. Lo pueden abrir con bloc de notas. ¿Sí? Abrir con bloc de notas, no hay ningún problema, que lo abren con bloc de notas. ¿Sí? Le aumento el tamaño de la letra para que se vea lo que voy a pegar. Ahí está. Entonces lo abren con bloc de notas o con notas más o con el editor de texto plano que prefieran, no Word, y copian y pegan todo eso acá. ¿Sí? Esta cosita rara es lo de la imagen. ¿Sí? Repito que ustedes no tienen mucho control sobre esa cosa. Pero lo demás, pues es el gatito descripción, ahí te una descripción. Esta cosita que el editor de texto agregó para poner la imagen, ¿sí? Aquí pueden poner, por ejemplo, imagen. Da lo mismo lo que pongan ahí o si lo dejan como está. Acá pueden poner gatito entrada, lo que ya habíamos puesto, gatito salida, lo que habíamos puesto, gatito ejemplo. Aquí le voy a quitar el espacio con la tabla de 525482 da esa cosa. Límites con lo que habíamos puesto que las coordenadas están de -1000 a 1000. Y luego la cosa que agregó Mego para nuestra imagen. Que esa, repito, se queda así como está. ¿Va? No le metan mano. Nada más métanle mano a lo que ustedes mismos escribieron. Y lo guardan. Ya lo guardan. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos en este momento es que pues, esta cosa ya está. O sea, esta carpeta statements ya está. Y este archivo es .markdown ya está. La siguiente parte puede ser complicada, porque ahorita ya me interesa la otra carpeta que se llama Cases. Ahora ya me interesa esta carpeta. ¿Qué debe venir en esa carpeta? En esa carpeta deben venir parejas de archivos. ¿Sí? Por ejemplo, los casos de entrada, ¿sí? Los casos de entrada tienen extensión .in. ¿Sí? La respuesta correcta, o la que nosotros decimos que es la respuesta correcta, tiene que tener extensión .out. Y tienen que venir en parejas. Por ejemplo, caso 1.in, caso 1.out, caso 2.in, caso 2.out. ¿Sí? Tienen que venir en parejitas. ¿Sí? Tienen que venir a fuerza. Ahorita yo por cuestiones de tiempo simplemente voy a agregar dos casos de ejemplo a mano. Y para agregar dos casos de ejemplo a mano voy a jugar aquí un poquito con las coordenadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si este vale 0,0 y este vale 0,5 y este vale 10,0? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué va a pasar si estoy así? Entonces, el caso de ejemplo sería, bueno, el caso de evaluación va a ser, el punto central es 0,0, el punto 1 es 0,5, el punto 2 es 10,0. Y quiero ver qué es lo que me da mi programa para hacer. 0,0, 0,5, 10,0. Resulta que la respuesta correcta aparentemente es 157.08. 157.08. Y ahorita vamos en uno lo ponemos. Y ahora voy a hacer otro caso de ejemplo. Un caso de evaluación, perdón, parecido. Ahora lo que le voy a poner aquí es, por ejemplo, a este le voy a poner 6. ¿Sí? Y a este, por ejemplo, le voy a poner 20.
¿sí? Y entonces ahora voy a tener otro caso de evaluación. Ah, no, pero voy a cambiar el punto central. Sí, porque si yo me dejo todos los casos de evaluación con el punto central cero, entonces un alumno que no está usando el punto central, pues me puede meter en problemas. Aquí le voy a poner uno y aquí le voy a poner uno. O sea, no lo estaría evaluando bien. Y entonces el otro caso va a ser el punto central es 0,1, el punto uno va a ser 0,6 y el punto 2 va a ser 21. Y quiero ver cuál es el caso correcto para esa entrada. ¿Qué pasa si lo ejecuto de nuevo y digo 01, 06, 21? Que la respuesta es 314.16, o sea, pi, básicamente. 314.16. Ok, ¿va? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer entonces es, por ejemplo, voy a hacer un archivo que se llama caso 1, y en el caso 1 voy a meter esta cosa, 000510, y en el caso 2, en el caso 1.out, ese fue el caso 1.in, la entrada. En el caso 1.out, voy a escribir la respuesta correcta para esta cosa. Y de forma similar para el caso 2.in y para el caso 2.out, voy a poner las otras. Lo voy a hacer ahorita rápido. Entonces me voy a ir a la carpeta que hice y de una vez voy a crear toda mi bola de archivos. Caso 1.in, caso 1.out, ¿sí? Caso 2.in, ¿sí? Caso 2.out. Tienen que venir en parejas. Tienen que venir en parejas, es obligatorio. Ahora, ya que tengo eso, voy a poner los casos que acá había puesto. Ahí los voy a tener que aplicar de nuevo. El primer caso era 00, 05, 10, 0. Y el caso 1.out debía tener 157.08. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo el caso 1.in y el caso 1.out. Y ahora voy a hacer lo mismo para el caso 2.in y el caso 2.out. Que eran 010621, 01, 01, 0621 en la entrada. Y el caso, la respuesta correcta era 314.16. Y entonces tengo mis 4 archivitos. Caso 1.in, caso 1.out, caso 2.in y caso 2.out. ¿Okay? Eso es lo que tengo acá. Caso 1.in, caso 1.out, caso 2.in, caso 2.out. Y eso ya lo tengo en la carpeta Cases. Digamos, en este ejemplo donde yo hice prácticamente todo a mano, incluyendo los casos de evaluación, digamos que ya acabé, tengo la redacción, que era esta, tengo los casos de evaluación, lo único que falta es subirlo. Me gustaría compartírselos rápido antes de subirlo, porque no quiero que se me pierdan en este punto. Ver dirección del enlace, ahí se los mando. Se supone que esta zip que se bajaron justamente tiene esas carpetas que me interesan. Noten que cuando yo abro el zip, directamente veo la carpeta cases y directamente veo la carpeta statements. Directamente. Eso es lo que debe pasar. ¿Va? No debe pasar que estas carpetas a su vez estén metidas en otra. Al menos no en el zip. Si tienen las carpetas metidas en otra, por ejemplo que es una carpeta que tiene esas cosas, está mal. El zip directamente debe tener en la raíz esas dos cositas. ¿Sí? La carpeta cristas y la carpeta statements. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con esto ya podemos irnos a la plataforma a subirlo. Entonces, para irnos a la plataforma, ahí está la página, nos vamos aquí a problemas, nos vamos aquí a crear un problema. Ya, esto es este formulario que parece interminable, pero que en realidad hay que llenar bien poquitas cosas. Primera cosa, el título del problema. ¿Sí? Y aquí podemos ponerle área de una lista. ¿Sí? Lo que ocurre de este lado, si se fijan, aquí hay una cosa que es título y aquí hay una cosa que se llama alias. El alias tiene que ser único para toda la plataforma y el alias generalmente se autocalcula del título. Entonces, de hecho puede haber problemas que tengan título repetido, eso no es problema. Lo que no puede haber es problemas que tengan alias repetido. ¿Sí? Cuando existe una colisión con alias, les voy a poner aquí bueno, una leyenda aquí de que hay colisión con otro problema. Aunque se haya autocalculado, le pueden meter mano.
¿Sí? No hay ningún problema con eso. Ahora, tipo de problema. Aquí hay varios problemas, generalmente solo les va a interesar este que admiten los lenguajes de programación típicos. Tipo de validador de salida. Aquí hay varios. En particular hay uno que ya no me va a dar tiempo de platicar, que es validador personalizado, pero el que generalmente van a usar es el que ya está token por token. ¿Qué significa eso de token por token? Digamos que nosotros dijimos que la salida correcta era 157.08. ¿Qué pasa si el alumno imprime 157.08, pero además puso un salto de línea después? OmegaOp se lo va a poner bien. Ese salto de línea en realidad no va a ser ningún problema. ¿Qué pasa si por alguna razón el alumno imprimió, no sé por qué, pero espacio, 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 157.08? O sea, puso espacios de más. No de menos, pero sí de más. Que también se lo va a poner bien. Sí, esa cosita de token por token lo que va a hacer es separar las cosas por espacios, no importa si vengan uno o más espacios, y luego esa cosa. Ahora sí, literalmente. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los evaluadores que van a hacer es simplemente lo dejan así como está. Esto lo ignoran porque no están usando ningún validador. Aquí hay una opción de validador, pero no lo están usando. Tiempo límite de ejecución por caso. ¿Sí? Para problemas donde el tiempo de ejecución importe, por ejemplo, ordenamiento, pero que no quieren que usen bubble sort, aquí es importante que pongan un tiempo de ejecución razonable para obligarlos a usar un método de ordenamiento más eficiente, por ejemplo. Ignórenlo. ¿Sí? Ignórenlo. Límite de memoria. ¿Qué tanto puedes usar el programa del alumno de memoria? Generalmente no lo van a modificar, sino que nos están haciendo problemas algo raros. Límite de salida. Generalmente el valor por omisión está bien, pero a veces sí lo van a tener que modificar. Cuando el programa del alumno debe imprimir una Biblia, por ejemplo, que tiene que imprimir una cadena de un megabyte. ¿Sí? ¿Quién sabe qué tiene la cadena? Pero es una cadena. La respuesta es muy larga. Noten que el límite de salida no es un mega, el límite de salida es como de 10 kilobytes. ¿Sí? Aquí tendrían que modificar a mano de que el alumno debe tener permitido imprimir una cadena gigante. Ignórenlo, es el tamaño máximo del código del alumno. ¿Sí? Por si quieren recibir preguntas en correo, no sé si lo quieran hacer. ¿El problema será de acceso público? No, si lo quieren privado, sí, si lo quieren público. Fue todo el problema. Por ejemplo, aquí puedo poner yo sé de la Guamas Capasalco 2021. Adjuntar el archivo zip. Esta es la parte más importante. El zip que tenemos por acá, que adentro tiene la carpeta cases y la carpeta statements, es el que va ahí. Mostrar diferencias en los casos. Ninguno es que el alumno nada más se le dice felicidades, equivocaste, pero no se le dice el nombre. Solo ejemplos ignórenlo. Básicamente ignórenlo. De todos, me parece que les dice, en este caso te equivocaste por eso y en este caso te equivocaste por eso. Generalmente yo los objetos lo dejan en ningún. Etiquetas públicas. ¿Nuestro problema de qué es? Nuestro problema es de cálculos aritméticos. ¿Sí? Acá pueden buscar la etiqueta que más se acomode. Etiquetas privadas, yo generalmente no pongo nada. Nivel del problema. Es introducción a programación de matemáticas, de esto. Yo tal vez se pondría de matemáticas. Y ya está. En el momento en el que le digas que el problema nos manda otra vez como que a la misma pantalla, pero ahora dice evita el problema de área de una elipse. ¿Sí? Y nos podemos ir para acá, ¿sí? Ir al problema, y ya tenemos un problema recién creado hasta con la imagen puesta aquí. Y hasta podemos mandar, fíjense que está el caso de ejemplo, la salida, y hasta podemos mandar el código que nosotros mismos hicimos diciendo la respuesta correcta, lo envío, pegar, enviar. ¿Sí? Y salvo que se nos hayan ido las cabras al monte, pues debería estar bien, aceptado. Porque nosotros mismos dijimos cuál era la solución, ¿no? Con nuestro mismo programa que acabamos de mandar. Ahora, y ya el último minutito. Una vez que el programa esté creado, perdón, le pueden picar aquí, ¿sí? Y hay varias opciones para editarlo. La opción principal es como la opción que usaron para crear. Aquí pueden modificar esencialmente todo y pueden cambiar otra vez el zip. ¿Sí? Si necesitan cambiar los casos, pues tienen que volver a crear el zip y tienen que volver a subir. Pero la que en realidad más van a usar más es la de editar redacción. Porque editar redacción otra vez los manda a esta cosita simpática, donde pueden editar simplemente la redacción del problema sin tener que volver a subir el zip.
Y a grandes rasgos es lo que necesitan para crear un problema. Gracias a todos por ver este video.